a las buenas prácticas de manufactura, que es un programa prerequisito importante para todas las empresas del rubro de alimentos, llámese el hábito de fabricación, elaboración, almacenamiento, es decir, se aplica a todos los establecimientos que trabajan en las diferentes etapas de la cadena alimentaria, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver entonces lo referente a, en primer lugar, la definición, ¿no? ¿Qué entendemos por las buenas prácticas de manufactura? Son un conjunto de procedimientos, condiciones y controles que se aplican en las plantas de elaboración de alimentos para minimizar los riesgos de contaminación de los alimentos, contribuyendo a la calidad, seguridad alimenticia, salud y satisfacción del consumidor. ¿Qué objetivos busca en este caso la aplicación de estas buenas prácticas de manufactura, ¿no? Asegurar en este caso la manipulación correcta de los alimentos. Si hablamos en el ámbito de elaboración de comidas, vamos a también tener como objetivo garantizar que los platos preparados o los alimentos en general estén libres de contaminantes. Otro de los objetivos es establecer normas generales y específicas para la elaboración de alimentos. Asimismo, también otro objetivo es asegurar que el personal conozca la importancia de la sanidad y se encuentre capacitado en higiene personal. Y, por último, proteger al consumidor. Ya viendo y priorizando principalmente el desarrollo de estas buenas prácticas de manufactura, vamos a ver que todo lo que corresponde a estas buenas prácticas involucra desde la ubicación misma de la planta, el establecimiento, tanto la ubicación y las instalaciones, hablamos en este caso ubicación de la planta y alrededores, ¿no? Como un aspecto sumamente importante en lo que viene a ser asegurar las buenas prácticas de manufactura. Entonces vemos desde lo que viene a ser entonces es asegurar que por lo tanto este lugar donde se encuentre instalado esté libre de focos de contaminación, ¿no? Lo cual vamos a verlo más adelante. Dentro de estos aspectos sumamente importantes en las buenas prácticas, vamos a ver lo referente a la capacitación sanitaria. De hecho, todas las personas involucradas, cuando hablamos de capacitación, involucra a todos los integrantes de la empresa, de acuerdo a todos los niveles jerárquicos que tengan, ¿no? Es decir, hablamos de una capacitación dirigida y a todo nivel. Entonces, se tiene que asegurar, por lo tanto, que estas personas estén adecuadamente capacitadas en lo que involucra la implementación de este programa prerequisito, ¿no? Asimismo, vemos la importancia que tiene también poder asegurar que los equipos y utensilios que se van a utilizar, ¿no?, en nuestros procesos diarios tengan que ser de un material sanitario tal que no generen asimismo también un riesgo de contaminación, ¿no? Sobre eso hay bastantes avances en lo que denominamos la tecnología sanitaria, ¿no?, a la fecha, de tal manera que tenemos que sobre todo garantizar, contar por lo tanto con un equipamiento e implementos, utensilios, ¿no?, de un material sanitario, vuelvo a repetir, adecuado. Otro de los aspectos importantes también son las facilidades sanitarias, y allí nos vamos a referir, por lo tanto, a lo que corresponde la importancia de contar con un abastecimiento de agua potable, ¿no? Agua que pueda en ese caso asegurar, dado que vamos a utilizarlo en todos nuestros procesos, en todas nuestras actividades, entonces tenemos que contar con el suministro de agua potable, ¿no?, de forma permanente. Asimismo, también lo referente a contar con un sistema adecuado de evacuación de aguas residuales, ¿no?, para prevenir que igualmente esto se genere como un foco de contaminación. Y por último, lo relacionado también a lo que es la higiene personal. De hecho, el manipulador de alimentos
tiene un gran papel fundamental, ¿no? Dado que es la persona o el grupo de personas que se van a encargar directamente en lo que viene a ser la producción, en lo que viene a ser las actividades de limpieza y desinfección, en actividades en las cuales vamos a poder diferenciar también en qué área de proceso se encuentra, ¿no? De pronto también a qué riesgo de pronto se va a encontrar expuesto, y cómo en general todas las personas que intervengan, ya sea directa o indirectamente, manipulando los alimentos, ¿no? Deban de cumplir con los requisitos mínimos de lo que denominamos la higiene personal. Como mencionaba hace un rato, precisamente vemos que nos establece la normativa sanitaria en lo que viene a ser la ubicación de las plantas de alimentos, de los establecimientos, de los locales que trabajan con un proceso determinado o grupo de procesos o líneas de producción en alimentos, ¿no? Entonces los establecimientos deben estar ubicados en lugares que estén alejados, ¿no? De presencia, por ejemplo, de plagas, ¿no? Libres de lugares donde encontremos generaciones de humos, polvos, malos olores, inundaciones y de cualquier otra fuente de contaminación. Este aspecto también es sumamente importante. Por lo general, cuando se realiza una inspección o una auditoría a un establecimiento de producción de alimentos, se tiene que evaluar inicialmente, ¿no? El lugar y los alrededores donde se encuentra ubicada la planta. Se han visto muchos casos en los cuales estos se encuentran ubicados en lugares que generan focos de contaminación, como por ejemplo encontrarse colindante a un lugar o un terreno en construcción o un terreno abandonado donde hay acúmulo de tierra, o de repente un lugar donde haya acúmulo de residuos sólidos que estén favoreciendo la presencia de plagas, problemas de lugares donde hayan inundaciones, ¿no? Acúmulo también de agua sucia, y en general podríamos también ver cualquier otra fuente contaminante que va a ser capaz de poder ingresar, ¿no? Al interior incluso de la planta. Por lo tanto, es necesario ver sobre todo este aspecto en primera instancia. Con respecto a lo que involucra la infraestructura de una planta, vamos a ver que también es importante que se establece, ¿no?, cómo deben de ser incluso los pisos de una planta de producción, de un área de elaboración, ¿no?, las cuales nos dicen que debe ser construida con materiales impermeables, inabsorbentes, lavables y antideslizantes, ¿no? No deben tener grietas y sobre todo deben de facilitar las labores de limpieza y desinfección. Bueno, sobre este tema vamos a ver que en general muchas plantas que no partieron desde el inicio de asegurar un buen diseño sanitario, vamos a ver que van a tener también limitaciones en este aspecto, ¿no? Se encuentran por lo general pisos que no son antideslizantes, pisos que de repente no van a soportar de pronto alto tránsito y se encuentren ya agrietados, deteriorados, ¿no? Pisos que van a ser porosos, que van en este caso, favorecer más bien el acúmulo de tierra, ¿no? Y que por lo tanto no garantice que sea una superficie, ¿no?, que más bien favorezca las labores de limpieza y desinfección, no se deteriore fácilmente, ¿no? También la recomendación es que los pisos deben de ser de colores claros, ¿no?, para poder también visualizar
claramente también ante cualquier presencia de suciedad, ¿no? Y esto es un aspecto también importante. La norma también nos establece que igualmente cuando hablamos de las uniones entre paredes y pisos, estas uniones no deben de ser rectas, deben tener un declive, ¿no? Denominado declive sanitario, o algunos le denominan zócalo sanitario, ¿no? El cual va a tener una pendiente que va a poder establecer que facilite nuestras labores de limpieza, ¿no? Y evite, por lo tanto, el estancamiento del agua, ¿no? En la actualidad, también muchas plantas que de pronto no contaron con un buen diseño en este aspecto, tienen que asegurar el que puedan realizar las mejoras respectivas en el sentido de instalar estos zócalos sanitarios, ¿no? En la actualidad también vemos que se pueden hacer instalaciones portátiles de estos zócalos sanitarios con la finalidad de poder prevenir, sobre todo, ¿no? Como les decía hace un momento, los riesgos de contaminación, facilitar entonces las labores en este aspecto, ¿no? Las labores de limpieza y desinfección. Igualmente nos refieren acerca de las paredes. Las paredes igualmente deben de ser de materiales impermeables, inabsorbentes, lavables y de color claro. La recomendación igualmente está en el aspecto que deben de ser lisas, sin grietas y fáciles de limpiar y desinfectar. Igualmente, acotar que se recomienda por lo general, si hablamos de mayólicas, no corresponden a la fecha un material sanitario por excelencia. Sin embargo, algunos tipos de diseños deberían de asegurar que finalmente también entre las uniones entre mayólica y mayólica, ¿no? Podemos tener los riesgos igualmente de albergar contaminación microbiana, también favorecer el anidamiento de plagas, ¿no? Porque las mayólicas se van a agrietar con el tiempo, se van a deteriorar. Si no hacemos una buena sanitización entre las uniones, entre cada una de ellas, ¿no? Entonces vamos a tener allí más bien una pared no adecuada, una pared que no me facilite la sanitización. Cuando hablamos entonces de estos ángulos, otros declives sanitarios, se tienen que dar en general en todas las áreas de la planta, ¿no? Estos ángulos abovedados que nos deban facilitar en este caso las labores de limpieza. Vemos entonces lo correspondiente también acerca de las puertas, ¿no? Las puertas también deben de ser de superficie lisa e inabsorbente, además deben tener cierre automático en los ambientes donde se preparan alimentos. Esto también igualmente cobra importancia en el sentido de que debe asegurarse, por lo tanto, que no hayan espacios entre a nivel lateral o a nivel superior o inferior en las puertas. Hablamos en este caso entonces de una hermeticidad, de un cierre automático, ¿no? Evitar el uso de madera, ¿no? Aún a la fecha vemos establecimientos por lo general, ya sea restaurantes o servicios de alimentación, incluso también en algunas plantas el tener puertas de madera, ¿no? Que al ser un material no sanitario favorece también el acúmulo de suciedad, por ende de contaminación. Tienden precisamente por las labores que se realizan en contacto con el agua a favorecer que estas puertas se humedezcan, se deterioren, se hongueen, etc. Ventanas.
Sobre las ventanas y otras aberturas, ¿no?, que se tengan en la planta, en el establecimiento, también debe asegurarse que en la construcción de estas se evite también la acumulación de suciedad. Por lo tanto, deberían estar provistas de rejillas de protección, ¿no?, contra insectos u otros animales. Es decir, en este caso las ventanas deben contar con mallas, ¿no es cierto?, que puedan, que sean también bastante pequeñitas, es decir, bastante tupida la malla, de tal manera que evite cualquier posibilidad alguna de acceso de plagas, ¿no?, que vienen a ser en este caso una fuente de contaminación, si no vamos a tener los cuidados respectivos en lo que denominamos implementación de barreras físicas. Otra particularidad con la finalidad de poder facilitar las labores de limpieza de las ventanas es que instalar, por ejemplo, estas mallas en ellas deben de ser desmontables fácilmente para que nos aseguren una buena limpieza y por ende también una buena conservación. Sobre ello, también es necesario en el diseño mismo de la ventana evitar que las diseñen teniendo, por ejemplo, un zócalo que por lo general en muchos lugares es tomado para poder almacenar objetos, cosas, implementos, ¿no? Entonces se requiere que por lo tanto no se realice ese tipo de diseño. Sobre las ventanas, ¿no?, igualmente provistas de estas mallas de protección, ¿no?, deben en este aspecto, a nivel de todos los lugares donde se encuentren igualmente instaladas, poder asegurar por lo tanto un mantenimiento de forma periódica y una limpieza frecuente. Techos. Sobre los techos, ¿no?, tan igual como hemos mencionado en el caso de que en las paredes, que en los pisos, ¿no es cierto?, nos establecen que estos deben de construirse y acabarse de manera que impida la acumulación de suciedad y ser por lo tanto fáciles de limpiar. Es importante recalcar, retomando lo del diseño sanitario, que los techos deben de ser sin diseño, sin adornos, un diseño que pueda tener de pronto orificios, que tenga pliegues, que tenga de pronto mucho diseño, ¿no?, que favorezca más bien el que pueda albergar plagas, o que estos techos también se puedan acumular de suciedad, de mohos, etcétera, ¿no? Entonces, igualmente nos dice la normativa que los techos deben de ser de superficie igualmente lisa, también igualmente de colores claros, ¿no? Y por ende también lo que corresponde el programa de mantenimiento que se tiene que llevar a cabo en la planta, se debe realizar un cronograma, ¿no?, en la cual tiene que estar establecido la frecuencia de mantenimiento de los techos, tan igual como las paredes, las ventanas, las puertas, ¿no?, etcétera. Iluminación, ¿no? Sobre este aspecto de iluminación, ¿no?, las fuentes de iluminación se deben de ubicar de forma tal que las personas que trabajan en dichas áreas no proyecten sombra sobre el espacio de trabajo. Este aspecto, por lo tanto, es muy importante en el sentido de poder asegurar que el operario, el manipulador, ¿no?, tenga, por lo tanto, un área de trabajo adecuadamente iluminado. Sobre eso también la normativa nos establece los valores establecidos en lux, en valores de lux, para las diferentes áreas. Aquellas áreas como las áreas de proceso, ¿no?, las áreas de almacén, ¿no?, las áreas de recepción, ¿no?, de materia prima,
son áreas que deben estar bastante iluminadas, son áreas en las cuales se deben instalar un número tal de fluorescentes, ¿no?, adecuadamente protegidos, ¿no?, para prevenir también riesgo de rotura de los mismos y que puedan generar un peligro hacia los colaboradores, manipuladores de alimentos. Por lo tanto, debemos de, en lo que viene a ser la instalación de estos fluorescentes, estar establecidos de acuerdo al área también, ¿no?, de acuerdo a la distribución, de acuerdo al área, de acuerdo a las actividades que se van a realizar, ¿no?, teniendo en cuenta precisamente que pueda favorecer que el trabajo del operario lo realice de la mejor manera posible, sin tener retrasos o tener dificultades en no poder visualizar bien de pronto sus actividades operacionales que va a realizar, ¿no? Sobre ello también las plantas se recomienda que cuenten con un equipo que es el luxómetro. Igualmente las auditorías que se realizan por parte de la autoridad, ¿no?, generalmente también los profesionales, los inspectores, portan su luxómetro y realizan la verificación de las intensidades de iluminación en las diferentes áreas de la planta, ¿no? Por ello, toda empresa, y lo vamos a mencionar más adelante, que hablamos en el ámbito de producción de alimentos, una empresa de producción de alimentos que está obligada a contar con un plan HACCP, ¿no? Parte de su monitoreo de lo que es iluminación debe, por lo tanto, contar con este equipo, ¿no?, y realizar, por lo tanto, las mediciones, estableciendo también una frecuencia, ¿no?, de acuerdo, vuelvo a repetir, a la realidad de la planta, a sus procesos, a sus volúmenes de producción, a los turnos, etcétera, ¿no? Entonces debe cumplirse lo referente a este requisito también importante, ¿no? Como mencionaba, estos fluorescentes deben aislarse con protectores, ¿no?, que eviten la contaminación de los alimentos en caso de rotura, ¿no? Puede caer obviamente un pedazo de vidrio, ¿no?, o incluso partículas de tierra. Puede generar, aparte del tema de contaminación de alimentos, un accidente al personal manipulador que puede encontrarse obviamente en esa área. Otro de los aspectos a mencionar también es con respecto a lo que es la ventilación. El área de trabajo debe proveerse de una ventilación suficiente, ¿no?, para evitar el calor acumulado excesivo, ¿no?, la condensación de vapor, el polvo, y para eliminar el aire contaminado. En este aspecto también, de acuerdo a las instalaciones de la empresa, ¿no?, vamos a ver que se tiene que evaluar si la ventilación con la que cuentan de forma natural va a ser suficiente, ¿no?, de tal manera que asegure, por lo tanto, el que las operaciones se realicen sin tener problemas, por ejemplo, de generación de elevadas temperaturas con respecto al área o las áreas de proceso, de almacenamiento, de recepción, etcétera, de tal manera que podamos asegurar, si no se puede contar con una ventilación natural, se debe realizar entonces una instalación de ventilación mecánica, ¿no? También igual de acuerdo al ámbito de producción de la empresa, es decir, en la cual de pronto va a requerir la instalación de pronto de extractores de aire, en algunos casos de repente inyectores y extractores, ¿no?, o aire acondicionado, ¿no? Habría que evaluar, por lo tanto, cuáles de las alternativas va a ser la adecuada, teniendo en cuenta, como les decía, la realidad de la planta, ¿no? Es importante, por lo tanto, entonces garantizar una ventilación adecuada
y eficaz en las instalaciones de la planta. En las áreas de cocina, ¿no? Generalmente vemos en muchos establecimientos, y hablamos ya de lugares de elaboración y expendio como restaurantes, podríamos hablar también incluso panaderías, servicios de alimentación, cafeterías, fuentes de soda, ¿no? Snacks, etcétera. Vemos que a la fecha, la verdad, hay muchos lugares, lamentablemente, que no cumplen con las condiciones mínimas en cuanto a lo que es el tamaño del área, ¿no? Porque vemos que en muchos casos se encuentran áreas muy pequeñas, áreas de cocina incluso demasiado pequeñas, o áreas de producción en panaderías, ¿no? En las cuales hay hacinamiento, hay cruce incluso de operaciones, hay en el mismo personal un malestar en el sentido de que están expuestos a altas temperaturas. Vemos que por el uso de equipos como cocinas, hornos, planchas freidoras, etcétera, van a elevar aún más la temperatura ambiental existente. Y si a ello agregamos, por lo tanto, que sean áreas muy reducidas, haya hacinamiento incluso, viene a ser esto un factor bastante crítico, observable, ¿no? En la cual reviste gravedad, dado que va a favorecer, por lo tanto, ¿no? Facilitar los riesgos de contaminación de los alimentos. Como sabemos, los microorganismos van a muy bien estar, o va a ser en este caso un ambiente favorable para ellos, en las cuales las temperaturas pues se encuentren entre los 5 grados hasta los 65 grados. Por lo tanto, en muchas cocinas, aún imagínense en época de verano, vemos que las cocinas, las áreas se encuentran a temperaturas en 40, 45 grados, ¿no? Lo cual corresponde, por lo tanto, a un ambiente favorable para la proliferación de microorganismos, ¿no? Y por lo tanto, las actividades operacionales que se van a desarrollar permanentemente van a estar expuestas a estos peligros de contaminación microbiana. Sobre las áreas de cocina, como mencionaba hace un momento, los hornos, generalmente vamos a ver que requieren, por lo tanto, la instalación de campanas extractoras, ¿no? Generalmente las campanas deben estar diseñadas de tal manera que tengan el tamaño suficiente al nivel del tamaño, obviamente, de la cocina, ¿no? O incluso un poco más, de tal manera que pueda asegurar, por lo tanto, que la extracción de los vapores sea la adecuada y efectiva. Hablamos entonces de la instalación de campanas extractoras con sus respectivos ductos, con sus filtros adecuados, y aseguremos sobre todo en este aspecto también el material sanitario ideal, que es el acero inoxidable. Por lo tanto nos asegure que puedan no ser fácilmente deteriorados o desgastados o oxidados, ¿no? Y más bien nos preocupemos sobre todo en poder asegurar que funcionen eficazmente, realizar un buen mantenimiento, una buena limpieza y desinfección de forma rigurosa, ¿no? De estos equipos o de estas campanas extractoras, ¿no? Igualmente nos establece la normativa lo relacionado a los pasadizos, ¿no? Los pasadizos también deben tener una amplitud proporcional al número de personas que transiten por ellos, ¿no?
y en ningún caso deben ser utilizados como áreas para el almacenamiento, ¿no? Lo que vemos en la figura obviamente no es lo adecuado, ¿no? Los pasadizos deben estar libres, ¿no? Deben facilitar, por lo tanto, el tránsito de las personas. No debe ser utilizado para almacenar alimentos o para almacenar equipos o para almacenar cosas en desuso, ¿no? Que puedan más bien representar también igual un foco de contaminación, puedan dificultar desde el punto de vista también de seguridad en los operarios, ¿no? Una dificultad ante cualquier incidente que se pudiese presentar, ¿no? Por lo tanto, debemos de contemplar también igualmente lo referente a los pasadizos. Veíamos al inicio entonces, aparte de lo que hemos visto sobre la infraestructura, ¿no es cierto? Y las instalaciones, ¿no? Que hemos hablado, otro de los aspectos importantes es acerca de las instalaciones sanitarias, ¿no? Y uno de los aspectos igualmente importante es poder asegurar el abastecimiento y calidad del agua. Entonces el establecimiento, la planta de producción, el servicio de alimentación o el establecimiento de elaboración y expendio deberá disponer de agua potable, ¿no? Procedente de la red pública, ¿no? Asegurar que se deba contar con un suministro permanente y en cantidad suficiente para atender las actividades del establecimiento. Los establecimientos que tengan su propio sistema de abastecimiento de agua deben contar con la aprobación y vigilancia por parte del Ministerio de Salud. De hecho, nosotros hemos también podido observar en algunos lugares a lo largo de las supervisiones en las cuales he tenido oportunidad de participar, a veces graves dificultades en muchos establecimientos, precisamente sobre este aspecto. El primero, el poder tener lugares en los cuales haya abastecimiento de agua. Sin embargo, este abastecimiento no es permanente, ¿no? Hay problemas, por ejemplo, de cortes de agua. Hay lugares donde los sistemas de abastecimiento no garantizan, por lo tanto, su actitud, ¿no? Entonces hablamos de aguas que, por ejemplo, no cuentan con el nivel de cloro residual, ¿no? Se han hecho análisis de laboratorio para poder evaluar, en primer lugar, la determinación de cloro residual y lo correspondiente a un análisis microbiológico, ¿no? Si bien es cierto, tenemos contemplado una normativa propia para lo que viene a ser el reglamento de calidad del agua potable para consumo humano, que es el Decreto Supremo 021, ¿no? En la cual está definido, ¿no?, los parámetros de evaluación para lo que es calidad del agua. En muchos lugares, la verdad, ya sea establecimientos propios, hay lugares en los cuales los establecimientos son alquilados, hay lugares que pronto son donde se brindan servicios a una entidad, llámese pública o privada, y en los cuales corresponden a lugares donde no se han preocupado en poder realizar un mantenimiento de los sistemas de abastecimiento, llámese en este caso el tanque cisterna, ¿no? Los tanques elevados, ¿no?, que se encuentran instalados en dichos lugares. Sin embargo, vemos que al no haber habido un mantenimiento de forma periódica, se observan también a veces tanques sin tapas, tanques diseñados con un material no sanitario, descuido en lo que viene a ser también
en las instalaciones, en las tuberías, de pronto son lugares también o edificios o casas adaptadas de pronto a un establecimiento, porque esa es nuestra realidad, lamentablemente. Vamos a ver entonces que existe deterioro en las redes de tuberías, de agua y desagüe, ¿no? Y se han generado en muchos casos precisamente allí los factores de riesgos que han condicionado que el agua no garantice su potabilidad, ¿no? Por lo tanto, la recomendación en este aspecto es poder asegurar en primer lugar la calidad del agua, ¿no? El agua lo utilizamos para todas las actividades y si nosotros no partimos con poder garantizar esta calidad del agua, por ende los alimentos que se produzcan, ¿no es cierto?, se elaboren, las actividades de limpieza y desinfección que realicemos, prácticamente todo ello va a estar expuestos a riesgos de contaminación directa, ¿no? Dado que contamos por lo tanto, con agua no potable, con agua no segura, con agua con niveles incluso de contaminación microbiana, al no tener el nivel de cloro residual mínimo adecuado que pudiese en este caso actuar sobre los microorganismos, ¿no? Para ello, las plantas de producción, incluso los servicios de alimentación, los restaurantes, las panaderías, todas las empresas de este rubro deben contar, por lo tanto, con sus propios implementos de control de calidad. Eso es algo obligatorio, ¿no?, para poder asegurar de que podamos realizar una verificación diaria, ¿no? Incluso en las plantas se establecen por lo menos 2 veces al día realizar estos controles. En lugares de elaboración podemos hacerlo por lo menos una vez al día, realizar la vigilancia de la calidad del agua, ¿no? Y poder en este caso así garantizar, ¿no?, que estamos trabajando con un agua segura. Otro de los aspectos a mencionar es con respecto entonces a lo que son evacuación de aguas residuales, ¿no? Para ello, el sistema de evacuación de aguas residuales debe mantenerse en buen estado de funcionamiento, ¿no?, y estar protegido para evitar entonces el acceso de plagas, ¿no? Evitar sobre todo también el estancamiento de las aguas producto de las labores diarias que realizamos. Se van a generar también presencia de agua, ¿no? Y si esta agua no la podemos evacuar fácilmente, ¿no?, va a provocar por lo tanto empozamiento, va a dificultar por lo tanto las labores operacionales, constituyendo por lo tanto un foco de contaminación. Sobre ello también se deben instalar canaletas y sumideros, ¿no?, en una distribución de acuerdo también al área o las áreas, ¿no?, de proceso, ¿no? Sobre ello también el diseño nos establece que debe ser preferentemente de acero inoxidable, ¿no? Debe ser, por lo tanto, sujeto a las labores de limpieza y desinfección de forma diaria, ¿no?, para poder en este caso asegurar un buen proceso de sanitización de pisos. Los sumideros, como decía hace un momento, deben ser diseñados también para soportar cargas máximas, contar también con trampas de grasa, ¿no?, y evitar la contaminación del sistema de agua potable. Esto igualmente entonces tener en cuenta el diseño de los mismos, ¿no? Tener en cuenta también, como les decía, el ámbito de producción, el alto tránsito, el que se va a trasladar en estas áreas, ¿no? El tener también, igualmente he mencionado, instalado las trampas de grasa
que van a igualmente estar sujetas a un mantenimiento de forma periódica, ¿no? Y así minimizar también la contaminación procedente de los residuos que se generan en la planta. Este sistema de evacuación, entonces, como mencionaba, deben facilitar nuestras actividades de higiene, ¿no? Se recomienda también entonces que nos faciliten también que para esta limpieza deban ser fácilmente destapados. Si hablamos de que cuenten con tapas, que sea por lo tanto los accesorios que se van a instalar, estos puedan ser removidos, no sea dificultoso para poder ser retirados para poder realizar una buena limpieza y evacuación de las aguas residuales, ¿no? Por lo tanto, es sumamente importante trabajar en este aspecto con el personal manipulador de alimentos. En muchos casos se observan que vienen a ser focos de contaminación, como mencionaba, debido a malas prácticas, ¿no? Malas prácticas de parte de los colaboradores, quienes en muchos casos, lamentablemente, tiran los restos de alimentos directamente a las canaletas, no teniendo el cuidado respectivo en el sentido de poder tener instalados más bien incluso en los lavaderos coladores de acero inoxidable, ¿no? Que puedan allí poder escurrirse los residuos o restos orgánicos que se puedan generar, ¿no? De tal manera que no eliminemos estos a los lavaderos directamente, ni tampoco a las canaletas o sumideros. Esto genera, por lo tanto, atoros, genera también acúmulo de suciedad, carga microbiana, que también va a ser un aspecto sumamente peligroso, dado que constituye un foco alto de contaminación y que genera impactos también al ambiente, ¿no? Sobre ello es muy importante la concientización al personal, ¿no? Porque viene a ser uno de los aspectos críticos que se observan en varios lugares de producción. Otro de los aspectos importantes y que también lo vamos a tocar cuando veamos lo de higiene y saneamiento es lo referente a la disposición de los residuos sólidos, ¿no? Las áreas deben contar, por lo tanto, con el número suficiente de tachos, ¿no? Tachos puede ser de plástico, puede ser de metal, ¿no? En buen estado de conservación y de higiene, ¿no? La norma nos establece que debe ser con tapa oscilante, ¿no? O pedal incluso, ¿no? De tal manera que se evite el contacto de las manos y evitemos, por lo tanto, ser fuentes de contaminación por nuestras manos, ¿no? Deben tener, por lo tanto, una bolsa interna negra para poder facilitar el retiro de esos residuos una vez que son acumulados en estos tachos, ¿no? Esta disposición de residuos, ¿no? Se debe realizar, por lo tanto, de forma diferenciada, teniendo en cuenta los residuos que se van a generar, los tipos de residuos que se van a generar en la planta, en el establecimiento, ¿no? Si hablamos, obviamente, de residuos orgánicos, ¿no es cierto? Vamos a tener en cuenta, por lo tanto, la eliminación en uno de los tachos. Igualmente, si hablamos de residuos inorgánicos o residuos comunes, en algunos establecimientos, teniendo en cuenta también el espacio suficiente, va a podernos permitir también poder hacer una adecuada diferenciación por tipos de residuos, ¿no? Llámese plástico, vidrio, metal, ¿no? Papel y en este caso también los residuos orgánicos, ¿no? Sin embargo, en aquellos lugares de pronto en las cuales las áreas son bastante reducidas, ¿no? Y en las cuales no vayamos a poder realizar una diferenciación por cada tipo de residuo generado,
en el caso, por ejemplo, de restaurantes, ¿no? O cafeterías o panaderías, por lo pronto se recomienda que deban diferenciarlos en residuos orgánicos e inorgánicos, ¿no? Teniendo en cuenta lo que hemos mencionado acerca también de su buen estado de conservación, su higienización también de forma diaria, ¿no? Para evitar riesgos de contaminación. Como mencionaba, debemos colocarlos, ¿no?, en cantidades suficientes, ¿no? Bueno, en la fotografía obviamente hablamos de lo que no debe darse, ¿no? Estamos viendo ahí residuos expuestos, ¿no? Lo cual no debe ser. Hablamos que deberán de tener, como mencionábamos, modalidad en forma de vaivén o a pedal, un accionar a pedal, ¿no? Sin embargo, la distribución de estos tachos debe ser pues en todas las áreas en las cuales vamos a tanto a procesar, reseccionar materia prima, insumos, ¿no? En las diferentes áreas de procesamiento, si hablamos de procesamiento de preparaciones frías, calientes, si hablamos también en lo que corresponde los gabinetes de higienización de lavado de manos, en la cual debe tener también un tacho exclusivo para poder allí eliminar de pronto los papeles toalla que hemos usado para nuestra actividad de lavado de manos. Igualmente también los servicios higiénicos, las áreas de atención al público, las áreas administrativas, etcétera, ¿no? Lo que debemos de asegurar que en su ubicación no esté demasiado próximo a los alimentos. Generalmente hablamos de la instalación de diferentes tachos en las diferentes áreas, ¿no? Como hemos mencionado. Ahora, por lo general, la recomendación en las plantas de procesamiento, ¿no?, en los establecimientos en general, es que deberían tener un ambiente de residuos sólidos, ¿no? Un área cerrada, ¿no?, donde vamos a poder almacenar allí un contenedor o contenedores. Eso va a depender también del volumen de residuos que se generen, ¿no?, de forma diaria. Entonces se recomienda que deban todos estos residuos generados en las diferentes áreas generalmente en una hora determinada, en la cual vamos a poder apreciar que estos tachos estén llenos hasta aproximadamente 3/4 partes. Estos deben ser retirados, ¿no es cierto?, y trasladados hacia el contenedor principal, ¿no?, el cual esté ubicado, como les decía hace un momento, en un área, un ambiente, un cuarto de residuos, ¿no?, donde se va a encontrar el colector, ¿no?, de tal manera que podamos allí estar almacenando los residuos sólidos generados, ¿no?, de forma diaria, para luego finalmente ser recogidos estos residuos, ya sea por el carro municipal, ¿no?, o por una EPS autorizada también, ¿no?, de tal manera que podamos garantizar su evacuación de forma diaria. Como mencionaba, el ambiente, nos referimos al ambiente o al área de residuos, también debe diseñarse de manera que se impide el acceso de plagas y se evite la contaminación del alimento y del entorno. Ahora, estos tachos también deben ser lavados y desinfectados de forma diaria, ¿no?, tanto los tachos en general como el área donde se encuentran almacenados estos tachos, ¿no? Es importante también entonces que estas áreas de residuos deban de ser también diseñados con material sanitario, puedan tener también igualmente sumideros o canaletas, e incluso la instalación de un lavadero o de un grifo de caño para poder facilitar las labores de limpieza. Dentro de lo que es el ámbito de buenas prácticas y en lo que viene a ser
aspectos también ligados a lo que es seguridad, que es también igualmente tan importante poder garantizar las medidas de seguridad y salud en los colaboradores de la empresa, ¿no? Sabemos que deben contarse con botiquines completamente implementados, ¿no? Para poder prestar atención a las personas que puedan verse afectadas en su salud, puedan ser atendidos en acciones de primeros auxilios ante cualquier incidente o accidente que se pudiese presentar en los colaboradores, ¿no? Entonces es importante lo relacionado entonces al contar con un botiquín, ¿no? Otro aspecto también como medida de seguridad importante en las empresas es lo relacionado a las instalaciones eléctricas, ¿no? Las conexiones eléctricas deben estar empotradas y protegidas con canaletas. Hay lugares lamentablemente en los cuales no se le, por parte de los propietarios, los responsables o administradores, no le dan la real importancia a estos aspectos que pueden corresponder realmente un riesgo que incluso puede ser mortal para las personas que pudiesen verse afectadas. Se han reportado accidentes, ¿no? En estas empresas o estos establecimientos donde vemos que existen, por ejemplo, instalaciones defectuosas, cables pelados, deterioro, por lo tanto, en lo que viene a ser el tema de instalaciones, problemas de cruces que puedan generar, por lo tanto, riesgos bastante graves, ¿no? Por lo tanto, lo relacionado a estas conexiones eléctricas deben de ser igualmente verificadas, incluso también la intensidad o la capacidad de nivel de intensidad eléctrica debe ser evaluado teniendo en cuenta también el número de equipos con los que cuente una empresa o un servicio, ¿no? Porque por lo general se producen también deficiencias, ¿no? Se generan problemas de cortes, problemas de desperfectos en los equipos también, ¿no? Al no tener, por lo tanto, la capacidad eléctrica adecuada. Igualmente, como medida de seguridad, está relacionado también a los balones de gas, ¿no? Los balones de gas deben colocarse en un área ventilada, está prohibido instalarlos dentro del área de proceso, ¿no? Sin embargo, esta es una deficiencia aún observada en muchos lugares, ¿no? Que dentro de las cocinas, dentro de las áreas de producción, llámese pasteles, panaderías, a veces se han observado, o incluso plantas en las cuales tienen al interior de las áreas balones de gas, ¿no? Lo cual está siendo bastante perjudicial y de una gravedad mayor, ¿no? Entonces hay que asegurar, por lo tanto, incluso entonces en esta instalación de estos balones, ¿no es cierto?, lo referente a las medidas de seguridad, ¿no? Corresponde también con un especialista en estos aspectos. Por lo general, las mismas empresas proveedoras deben de dar también la garantía suficiente en cuanto a poder asegurar pues que estos balones se encuentren en buen estado, no haya problemas, por ejemplo, de fuga de gas, ¿no? O de desperfecto, por ejemplo, en los pistones, etcétera, ¿no? Igualmente, lo referente también a los extintores, ¿no? Los extintores deben estar colocados en lugares de fácil acceso, con una clara identificación, ¿no? Sobre ello, bueno, no es el tema del curso, sin embargo, mencionarles que, como sabemos, pues van a tenerse diferentes tipos de extintores también, de acuerdo a el tipo de, al área en la cual se encuentran ubicados, ¿no? De hecho, en las áreas de producción, en las áreas de cocina, se utilizan los extintores de acetato de potasio, que son los extintores de color plomo. Y luego tenemos en este caso los extintores rojos, ya sea de PQS, CO2, de acuerdo, como les decía, a la distribución o a los riesgos a los que se pudiesen ver expuestos de acuerdo a la actividad que van a